En este video vamos a trabajar operaciones con funciones. Las funciones se definen utilizando sumas, restas, productos, es decir, multiplicaciones y cocientes de varias expresiones. En pocas palabras, cuando tenemos una función, esa función puede ser el resultado de haber realizado las operaciones anteriores, sumar, restar, multiplicar o dividir. Miremos este pequeño ejemplo. Si tenemos la función h de x igual a este trinomio x a la 2 más x más 1, esta función a su vez proviene de la suma de f de x y g de x. Aquí tenemos que f de x es x a la 2 y g de x más 1. Si sumáramos x a la 2 y el binomio que corresponde a g de x, obtendríamos la función inicialmente dada. Por lo tanto, podemos resumirlo o expresarlo de la siguiente manera. H de x en este caso es igual a f más g de x. Y ahora sí, vamos a mirar algunos ejemplos. En este primer ejemplo vamos a realizar las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, para f de x igual a x y g de x igual a 2x menos 1. Pero en este caso puntual cuando x es igual a 3. De tal manera que lo que vamos a hacer es sustituir la x en cada función por 3. Procedemos a sustituir en f de x, x igual a 3, quedaría f de 3 igual a 3, y en g de 3 sustituimos de igual manera, sería 2 por x, 2 por 3 en este caso, menos 1. 2 por 3 daría 6, y 6 menos 1 sería igual a 5. G de 3 es igual a 5 y f de 3 sería igual a 3. Con estos valores procedemos a hacer las sumas, las diferencias del producto y la división. F más g de 3 correspondería a f de 3 más g de 3. Y aquí sustituimos por los valores hallados. F de 3 es 3 y g de 3 es igual a 5. Y 3 más 5 sería igual a 8. Lo mismo la diferencia, f de 3 menos g de 3. Sería igual a 3, pero ahora menos 5, porque cambiamos de operación. 3 menos 5 sería igual a menos 2. Y ahora el producto, f de 3 por g de 3 sería 3 por 5. Y 3 por 5 nos daría 15. Y finalmente el cociente, f de 3 dividido g de 3 sería f de 3 es 3 dividido entre 5, que es g de 3, y quedaría 3 quintos. Ahora sí, miremos algunas situaciones donde se pide el dominio de las diferentes operaciones. En esta tabla aparecen las respectivas operaciones y el valor de la función. En los ejemplos que a continuación vamos a desarrollar, solicitan el dominio de las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Para eso se requiere determinar el dominio específico de cada función y luego hallar su intersección. A continuación vamos a hacer un ejemplo. En este primer ejemplo vamos a hacer las operaciones fundamentales con f de x y g de x y vamos a determinar en cada caso el dominio de la función. Para esto requerimos determinar el dominio de f de x y luego el dominio de g de x. En el caso de f de x, el valor de la raíz o la cantidad subradical no puede ser negativa, de tal manera que si x es mayor que 3, daría valor negativo, pero también si x es menor que menos 3, menos 4, menos 5 también daría un valor negativo. Eso me indica que el dominio de esta función estaría en este rango, entre 3 y menos 3. Y menos 3 y 3 harían parte del dominio de la función.
Este g de x es una función lineal. En una función lineal no aparece mayor restricción y el dominio son todos los números reales. Para resolver cada operación procedemos a sustituir cada una de las funciones. Aquí ya procedimos a sustituir f de x y g de x para realizar la suma. Este resultado no presenta mayor alteración porque no podemos simplificar o reducir términos semejantes. Ahora sí, el dominio de la función. Cuando hablamos del dominio de f más g de x, correspondería a la intersección del intervalo de menos 3 a 3 y los números reales. En este caso, este intervalo hace parte de los números reales, de tal manera que el dominio de la suma sería el mismo dominio de f de x, de menos 3 a 3. Acá la diferencia, este menos le modifica el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, de tal manera que el minuendo, es decir, la raíz, quedaría igual y modifica únicamente el signo del sustraendo, que sería menos x, de igual manera sería menos 1. Al igual que en la suma, el dominio de la sustracción f menos g de x corresponde a la intersección de el intervalo de menos 3 a 3 cerrado y los reales, de tal manera que la intersección de este par de dominios es igual al dominio de f de x de menos 3 a 3, porque este rango de números está dentro de los números reales. En ese caso del producto, lo que hacemos es multiplicar cada elemento del binomio por la raíz, y nos quedaría entonces como x por esta raíz será igual a x y su respectiva raíz, que es 9 menos x a la 2, y ese sería el primer factor. El segundo factor sería 1 por la raíz, nuevamente daría la raíz. Al igual que en los casos anteriores, el dominio de este producto, f por g de x, nuevamente sería el intervalo de menos 3 a 3. Finalmente tenemos f de x sobre g de x. Nos daría la raíz sobre x más 1. Aquí no podríamos simplificar, de tal manera que el dominio de este cociente f sobre g de x corresponde nuevamente a este intervalo que va de menos 3 a 3, un intervalo cerrado. Pero de igual manera, como hay un cociente, un denominador, si se hace 0, se indetermina la función. Es decir, que x no puede ser igual a menos 1. En este caso sería menos cuando x es igual a menos 1. Y de esa manera quedaría definido el dominio de este cociente. Bueno, espero que esta clase haya sido clara, les aporte y nos vemos en un posterior video donde vamos a trabajar composición de funciones.